Bendiciones, mis hermanos. En esta semana vamos a iniciar con lo que son las misiones en el Nuevo Testamento. Y esta consta de 3 partes. Vamos a empezar con lo que es la primera parte. Ya en el video anterior pudimos ver la definición de misión, su etimología y cuáles eran las misiones en el Antiguo Testamento. Y ahora vamos a trabajar con las misiones del Nuevo Testamento. Pues bien, dando inicio a lo que es nuestro tema de las misiones en el Nuevo Testamento, vamos a ver cuál es el propósito de Dios en las misiones. Dice que las misiones en el Nuevo Testamento, de principio a fin, es un libro sobre misión. Debe su existencia a la misión del Señor Jesucristo, los apóstoles y la iglesia misma. Las misiones en los evangelios. Jesús es el misionero por excelencia. El misionero es una persona enviada, como habíamos tratado en el video anterior, y esa persona enviada en esta ocasión es Jesús. Dice en Juan 20:21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Es un texto clave para entender el carácter misionero de Jesús. Aquí nos quiere decir que así como el Padre lo envió a él, a Jesús, a hacer misiones, así también el Señor Jesús nos envía a nosotros a hacer misiones en la tierra, a toda criatura y a toda nación, como vimos en el video anterior. Cuando se habla del Hijo en la Biblia, se piensa que es otra diferente al único y verdadero Dios. Sin embargo, el profeta dice que el ser que fue engendrado en el vientre de la Virgen María por el Espíritu Santo, que es Dios con nosotros, es el Padre eterno, el Dios fuerte. ¿Por qué se llamó Hijo? Bueno, se llamó Hijo porque su participación en carne, como todo hijo, tuvo su tiempo de ser engendrado. En conclusión, mis hermanos, Él es Hijo por su participación en carne, pero es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos de los siglos. Amén. Así que cuando la Biblia dice, Dios envió a su Hijo, no se debe pensar que había un Hijo en el cielo que enviar, sino que dicho de otra manera, Dios se manifestó en carne. Pues precisamente Él es omnipresente. Dios no tiene cómo desplazarse, pues Él está en todas partes. Después de explicar esta parte, también explicaré cómo fue enviado Jesús en su sentido real o misionero. Vamos a ver en Lucas 4:16-21. Manifiesta que Jesús en su comienzo ministerial vino al templo y tomando el libro leyó de él 3 cosas muy importantes. Vamos a ver, mis hermanos, cuáles fueron esas 3 cosas tan importantes que fue manifiesta para el comienzo del ministerio. Dice, la primera fue, me ha ungido. No porque lo necesitara, pues Él es el que bautiza con Espíritu Santo, sino para que se cumpliese toda justicia y también para testimonio de Juan. También dice la segunda, me ha enviado. Jesús fue enviado. Cuando la Biblia habla que Dios envió a su Hijo, se refiere al comienzo de su ministerio. A los 30 años, cuando fue bautizado, ungido y enviado como hombre, pues Él es Dios y no necesita ni bautismo, ni unción, ni ser enviado, pues Él es omnipresente, como le había dicho, hermanos. Como hombre, Él fue enviado. Él fue enviado también, como nosotros fuimos enviados. Y la tercera es la misión, para dar buenas nuevas. La misión del Señor Jesús sería buscar y salvar lo que se había perdido. Incansablemente en su ministerio público, el Señor sanó, salvó, consoló, predicó el evangelio del reino de Dios. Y es de resaltar que su ministerio abnegado, día y noche trabaja. Iba a los lugares no deseados, cementerios, casa de publicanos,
Hablaba con prostitutas, con religiosos. Decía que su comida era hacer la voluntad del Padre. Nos exhorta diciendo: trabajad en tanto que el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Mis hermanos, esto nos invita a que nosotros sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que así como Él nos enseñó a llevar las misiones por todo el mundo, sin importar a quién le iba a predicar, nosotros también llevemos ese ejemplo y llevemos las misiones a todas las naciones, a todas las personas que necesiten la salvación. Y qué bueno sería visitar las cárceles, visitar los hospitales, así como el Señor nos dio ese ejemplo que visitaba casas publicanas, que a las prostitutas Él le predicaba. Nosotros tenemos esa misión porque el Señor nos está enviando en este momento a que vayamos a predicar su evangelio, para que todas esas almas sean salvas y no se pierdan. Consumado es, fueron sus últimas palabras. Vemos que en la profecía dicha por el Señor en el huerto, Dios llama a Abraham en Génesis 12, y aquí vemos cuando el Señor le dice a Abraham que se vaya de su tierra, de su parentela, y que deje a sus padres y que vaya a la tierra que Él le iba a mostrar. Simplemente Abraham fue obediente y dejó todo y fue donde el Señor le envió. También vemos la profecía de Caifás, cuando cuando Caifás dice, siendo el sumo sacerdote, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar uno de los hijos de Dios que estaban dispersos. Todas ellas tuvieron su cumplimiento al ver el campeonato del Gólgota, cumpliendo las más grandes misiones, que eran salvar al mundo de sus pecados. Él sufrió, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, triunfando sobre Satanás, los demonios, el pecado, la muerte, el infierno, la carne. El Señor le dio todo para salvarnos a nosotros, para que hoy nosotros estemos aquí, para que nosotros entonces tomemos el ejemplo de Él y vayamos a hacer misiones a todas las naciones. La primera misión de los apóstoles fue nacional. En Mateo 10, del 1 al 15, podemos ver que esas comisiones estaban dirigidas exclusivamente al pueblo de Israel. Como podemos ver en el siguiente texto, los gentiles y los samaritanos les estaban vendados a recibir el evangelio. Para un judío le era abominación entrar a la casa de un gentil y aún hablar con ellos. Algunos ejemplos de ellos son Jesús y la mujer samaritana, eso lo podemos encontrar en Juan 4:9. Jesús y la mujer cananea, lo podemos encontrar en Mateo 15, del 21 al 28. Y Pedro y Cornelio, que está en Hechos del 10:28. Todos esos versículos, cuando ustedes puedan buscarlo y leerlo, para que vean más detalladamente lo que Jesús nos quiere mostrar acerca de lo que es la misión de los apóstoles. La segunda etapa de la misión es mundial y está hasta lo último de la tierra. En Marcos 16, 14, 20, en Hechos 1, 8, en Lucas 24, 47. Podemos buscar esos versículos también y ver todos los detalles sobre la segunda etapa de las misiones mundiales. El evangelio primero fue predicado a los judíos y durante el ministerio de Cristo en la tierra, los discípulos cumplieron lo que el Señor le había encargado. Pero ya a partir de su resurrección, la comisión encargada fue de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, o sea, expandirla, predicarla a todas las naciones. Así también lo explica en Hechos, el libro de Hechos, del 1 al 8. Ahí están los judíos, a los samaritanos y a los gentiles. Podemos decir ya a manera de resumen que el libro de Hechos de los Apóstoles nos narra aproximadamente los primeros 33 años de existencia de la iglesia primitiva. Esta es la única historia inspirada en la iglesia.
Hechos es un puente no solo entre la vida de Cristo y la vida cristiana, sino también un enlace entre el judaísmo y el cristianismo. Dios, por medio de su Espíritu Santo, está llenando, enseñando y guiando, fortaleciendo, llamando a hombres que enfrentaran todo un imperio y aún más allá de sus fronteras. Entonces, mis hermanos, yo los invito a que, así como estamos aprendiendo a ver cuáles fueron esas misiones realizadas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nosotros empecemos a tomar conciencia y empecemos a hacer ese ejemplo que el Señor nos dejó, a hacer el mandato que el Señor nos ha encomendado, que es ir y hacer discípulos, ir y predicar el Evangelio, hacer misiones a todas las naciones. Entonces, mis hermanos, aquí concluyo con lo que es ya el resumen de esta semana. Ya en los videos más adelante vamos a continuar con lo que es el Antiguo Testamento, la segunda y la tercera parte. Hoy concluimos la primera parte. Entonces, mis hermanos, espero que le haya sido de mucho provecho y de mucha bendición a ustedes, y que ustedes puedan aprender cada día más, y que no solamente aprendan, sino que también lo apliquen. Entonces, ya culmino con esta parte y Dios le continúe bendiciendo. Nos vemos en el próximo video.